Me honra tener la oportunidad de estar entre ustedes, de servirles de esta manera, servir al seminario y a quienes lo integran en este momento, incluidos por supuesto sus estudiantes. Y vamos a reflexionar en un episodio de la vida del rey Salomón y uno muy importante. En mi anterior participación les compartí acerca de 13 disciplinas del ministro basadas en la vida, también en un episodio de la vida del profeta Daniel. Y bueno, esta vez, segundo de Crónicas 2, vamos a obtener 16 lecciones sabias para los ministros. Seré muy puntual, aunque suena un desafío bastante interesante, 16 lecciones, lo vamos a lograr. Así que, pues, son 16 lecciones sabias para ministros, los ministros que son ustedes, pues ya desde antes de haberse inscrito al seminario, de haber ingresado al seminario. Bueno, los libros de Samuel, de Reyes y de Crónicas comparten una buena parte de su contenido. Y algo único de Crónicas, permítanme hacer un ajuste aquí, que se baja, pero creo que no puedo. Bueno, algo único de Crónicas es que solo se enfoca en Judá y en el remanente, y además se remonta desde Adán. Entonces, eso es algo único. Los de Crónicas fueron escritos a los judíos que volvieron de cautiverio babilónico para animarlos. Eso es muy importante de tenerlo a la vista, pero también para advertir al pueblo que estaba o que había regresado del cautiverio babilónico. Y este libro de Crónicas es una revisión espiritual, y en esa tónica quisiera que estemos viendo este texto. Es una revisión espiritual de la historia del pueblo de Dios, que parte desde Adán hasta el último rey antes de la caída de Jerusalén, que fue Sedequías. Sedequías, por cierto, nombre que el rey de Babilonia le puso, y él mismo lo puso como rey. Y además, un dato, así nada más para la anécdota, que el rey Sedequías se rebela, huye junto con su ejército, lo abandonan y es apresado en Jericó, es capturado. Y bueno, es interesante que ahí termina la historia de los reyes, y justo en el lugar donde comenzó todo, en Jericó. Bueno, el pueblo de Dios necesitaba recordar cómo obró cada uno de los siervos de Dios, y Crónicas nos dice en cada caso de los reyes, Crónicas nos dice si lo que hizo este rey ofendió al Señor, o si este rey se humilló ante su Dios y le obedeció. La pregunta obligada para Judá era: ¿qué hará esta generación? ¿Qué hará esta generación? Porque cada generación es una pequeña foto de cada generación, y ahora tenían que responderse ellos mismos, y cada generación que acudía a las Escrituras tenía que responderse: ¿qué haremos nosotros? ¿Haremos lo que ofende al Señor o obedeceremos al Señor? Nos humillaremos ante Él. Pero bueno, vamos al texto para destacar algunas partes de la historia. En el capítulo 1, que es anterior a este, que es el segundo, se relata que Salomón tuvo un encuentro con Dios. Y es interesante que no fue en Jerusalén, donde estaba el arca del pacto, sino en Gabaón, donde también se ofrecía incienso y sacrificios a otros dioses paganos. Dios le dio sabiduría a Salomón, y como vemos en el verso 1, decidió construir templo en honor al Señor. Y así comienza Salomón, que tengo la Nueva Versión Internacional. Salomón decidió construir su palacio real y un templo en honor del Señor. El palacio del rey estaba en construcción ya, y David dejó una gran cantidad de preparativos para el templo.
Entonces, ten presente que Salomón no partió de cero, sino de lo que ya había empezado David, su padre. Y por mucho que Salomón se haya decidido a emprender esta majestuosa obra, él no podía hacerlo solo. Él necesitaba ayuda, así que vemos en el verso 2 precisamente que reclutó a los que podían hacer el trabajo. Y en el verso 3 vemos que mantiene una correspondencia con el rey de Tiro. Es interesante, yo cuando leí el libro de Crónicas, que parece sugerir que Salomón le escribe al rey de Tiro, pero cuando vamos a Reyes, vemos que Salomón no lo hace por su iniciativa, sino que es el rey de Tiro el que se pone en contacto, como diríamos en México, se pone a las órdenes del nuevo rey, del rey Salomón. Bueno, entonces el rey Salomón, respondiendo al mensaje de Hiram, el rey de Tiro, se pone a las órdenes del rey Salomón. Esto lo aprovecha el rey Salomón para mantener el vínculo y la alianza que ya había entre el rey de Tiro y el rey David, su padre. Y entonces aprovecha esto para obtener los recursos materiales para la construcción del templo. Esto es muy sabio, ¿no es cierto? Bueno, sin duda. Además, vemos que pretende obtener los mejores materiales disponibles. A continuación, leemos que le dice lo que se ha propuesto. Y fíjense, el rey Salomón es cuidadoso en dar la gloria a Dios y en explicarle que obedecerá lo que Dios mandó que se hiciese en el tabernáculo, ¿no? Esto de ofrecer incienso, de ofrecer los holocaustos en las mañanas, en las tardes, las cosas que se hacían, en el tabernáculo, particularmente en cuanto a la celebración de las fiestas, ya sea el sábado o las fiestas que Dios había mandado. Es cuidadoso el rey Salomón en decirle al rey de Tiro: vamos a obedecer lo que Dios nos ha mandado. El pan consagrado también. En los versos 5 y 6 encontramos que Salomón tiene muy claro para quién hace esto. Y lo expone de manera muy clara también. Es hermoso y son hermosas incluso las palabras que usa. Y aquí en la Nueva Versión Internacional dice: voy a construir, en el verso 4, voy a construir un templo en honor del Señor mi Dios. Y luego en el 5 dice: voy a edificar un templo majestuoso para nuestro Dios. Él es el más grande de todos los dioses. Y luego dice: ¿cómo edificarle un templo si ni los cielos más altos pueden contenerlo? Es hermosa esta contestación que hace el rey Salomón. Y luego el rey Salomón pide expertos y luego detalla más qué tipo de materia prima necesita y para solicitársela al rey de Tiro. Solo lo mejor, y los responsables de obtenerla son los mejores que saben hacerlo. No pusieron ahí a cualquier persona a hacerlo, sino que se ocupan de tener a las mejores personas para llevar a cabo esta tarea. Entonces vemos después que Salomón es generoso. Y también vemos que aunque el rey Salomón puede dar órdenes, ¿no? Te ordeno hacer esto, te ordeno hacer lo otro, te ordeno que pongas a los mejores, te ordeno que hagas esto y lo otro. Aunque Salomón puede dar órdenes para que le obedezcan sus súbditos, el hijo de David honra la alianza que su padre tenía con el rey de Tiro. Honra esta alianza. ¿Cómo la honra? Se muestra respetuoso con el rey Hiram y ofrece granos a cambio del favor de la madera. Es decir, no nada más exige, ¿verdad?, sino que se muestra generoso.
En los versos 11 y 12 leemos que Salomón obtuvo una buena respuesta. Hiram reconoció lo que Dios estaba haciendo en Salomón y alabó al Dios de Israel. Esto también me parece muy interesante. La respuesta a esta carta del rey Salomón, la respuesta que hace Hiram, el rey de Tiro, le dice: el Señor te ha hecho rey de su pueblo porque te ama. Alabado sea el Señor, Dios de Israel, que hizo el cielo y la tierra, porque le ha dado al rey David un hijo sabio, dotado de sabiduría e inteligencia, el cual construiría un palacio real y un templo para el Señor. Y esto a mí me parece más que salamería, ¿no? Más que, pues es el rey Salomón, y pues tengo que quedar bien con él y le voy a decir muchas cosas muy buenas para que me tenga en cuenta. Hiram no necesitaba esto. Hiram mantenía una buena relación con el rey David, de respeto, una buena alianza. No necesitaba caer en esas cosas. Pero es interesante que reconoce lo que Dios está haciendo con Salomón. Los versos 13 y 14 nos dicen que Hiram especifica a Salomón que enviará a alguien bien capacitado para lo que Dios quiere y para lo que el templo requiere. Eso es importante y ahorita lo vamos a ver en cuanto a las lecciones, cada una de estas cosas que he ido destacando. En los versos 15 y 16, el rey de Tiro le hace un amable recordatorio, como decimos en el mundo godín, un amable recordatorio al rey Salomón para que cumpla su parte del trato y confirma lo que él va a hacer, ¿no? En esta respuesta, sí, de bueno, entonces yo pongo esto y tú pones esto, ¿verdad? Así quedamos, ¿no? Bueno, aquí yo creo que era importante como quedar muy en claro el compromiso que tenía cada uno. Al final del capítulo vemos que Salomón echa mano de todos los recursos humanos para concluir esta magna obra, al censar a los extranjeros para incluirlos en el trabajo. Bueno, pues fíjense, vamos a volver desde el versículo 1 para enfocarnos en estas lecciones que considero son importantes para ustedes, ministros. Pero antes, y también introduciendo la primera lección, quiero decir que tengamos en cuenta que no parte de cero Salomón. No es que él tiene una gran idea y empieza algo de cero. Salomón partió de lo que ya había empezado David, su padre, y en nuestro caso, como ministros, Jesús ya ha hecho lo que nosotros no podíamos hacer. Nos ha puesto en paz con el Padre, ha vencido al enemigo y vencerá la muerte de una forma total y nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Algo más? Pues sí, algo más. También nos ha dado a su iglesia. Todos los que nos antecedieron, todos los que constituyen ellos mismos una gran cantidad de recursos en sabiduría, en enseñanza, pero sobre todo en ejemplo. En ejemplo. Y en Problemas Contemporáneos de la Iglesia, la clase pasada estábamos revisando en la historia del cristianismo y cómo personas comprometidas con su fe, personas comprometidas con su Dios, cambiaron de una manera muy importante, hicieron una aportación muy importante porque su fe los llevó a eso. Y personas como el fundador de la Cruz Roja, por ejemplo, o aquellos que establecieron los primeros orfanatos o que hicieron las primeras reformas a los sistemas carcelarios de su tiempo, o que impulsaron reformas para regular o para prohibir el trabajo infantil. Entonces, todos ellos son personas comprometidas con su fe. Y bueno,
Hablo de este pasado que tenemos como iglesia, porque nosotros no estamos empezando de cero. La iglesia no comienza con nosotros. Y aunque parezca una obviedad, es necesario recordarlo una y otra vez, porque a veces parece que creemos que la iglesia está comenzando con nosotros, cuando nos ha antecedido una gran nube de testigos. Bueno, y aunque Cristo ya lo ha hecho todo, como vemos en el versículo 1 del capítulo 2, debemos asumir nuestra responsabilidad como ministros. ¿Sí? Empieza diciendo, Salomón decidió construir. Los recursos ya estaban ahí y su padre David había gestionado una gran cantidad de preparativos y de recursos y de alianzas para que esto fuera posible. Pero si él no tomaba la decisión de empezar, pues no iba a pasar gran cosa, ¿no es cierto? Entonces, él tenía que poner manos a la obra. Y aunque hay una iglesia que nos antecede, y aunque nos ha dado su espíritu, y aunque el Señor con su muerte en la cruz ha vencido, nosotros tenemos que poner manos a la obra, y esa es la primera lección. En el versículo 2 vemos que un ministro recluta a otros capacitados en áreas en las que él no lo está. Hace poco escuché a un pastor decir que hay que hacer equipo y yo me emocioné. Pero luego escuché decir que el equipo es el pastor y Dios. Y yo me quedé pensando y pienso que ministros a veces no se ven como parte de la Grey y a veces han hecho daño a la Grey con este pensamiento. Pero esta enseñanza, recordar esto que hace Salomón es sabio, de reclutar y de verdad, insisto, parece una obviedad. Y van a decir, pues claro, ¿cómo va a ponerse ahí el rey Salomón, ¿no? A trabajar, a ensuciarse las manos? Pero es importante entender que el ministro no puede hacer las cosas solo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque hay muchos ministros allá afuera haciendo las cosas solos. Esto es una realidad. Esta enseñanza nos está recordando que debemos recurrir a aquellos que pueden hacer las cosas. Y miren, en el versículo 3, cuando el rey Salomón pide, y está en esta correspondencia con el rey de Tiro, me hace pensar en que una lección sabia es que el ministro se apoya en otros, hace alianzas. Y no se esperen a estar en la obra. Y algunos de ustedes ya lo están, pero no se esperen a estar en la obra o en el campo. Desde ya apóyense en otros. Desde ya hagan alianzas con otros, sean cristianos o no incluso. Se van a sorprender. Porque esto es útil para llevar a cabo el ministerio. Cuando esto no ocurre, y es algo que me frustra mucho, pero he conocido a ministros preciosos que a través de Restaura Ministerios nos permiten servir a sus iglesias. Y yo veo en ellos, independientemente de que nosotros podamos involucrarnos en lo que Dios les ha dado para hacer en sus propias congregaciones, independientemente de esto, yo veo en ellos un reconocimiento genuino de parte de ellos como ministros, que saben que ellos necesitan hacer alianzas, necesitan apoyarse en otros.
porque reconocen las limitaciones o reconocen lo que Dios está haciendo a través de otros. Si ustedes oran por esto, pues Dios pondrá al servicio de sus propósitos, incluso a personas que no creen en Él. Tejamos alianzas, apoyémonos en otros porque no podemos solos. Es una lección sabia. Otra lección que vemos, podemos extraer del versículo 4. El rey Salomón nos muestra que él conoce a su Dios y sabe para quién hace las cosas. Sabe para quién hace las cosas. Todo lo que hacemos, que sea para glorificar al Señor. Todo. Que cuando abrimos un lugar de oración o de predicación de la palabra, que cuando tenemos un proyecto para atender necesidades de la iglesia o necesidades de la comunidad, que la colonia sepa, que los demás sepan para qué hacemos lo que hacemos, que es para adorar a Dios. Eso es lo que nos dirige. Y se los digo porque algunos ministros a veces piensan en función de la cantidad de creyentes que pueden atraer o de los programas y actividades que pueden llevar a cabo. Y también en función de tener un lugar, y quizá algunos, y lo digo porque lo he escuchado en repetidas ocasiones, un lugar más bonito que los de otros del sector. Y hermanos, ministros, no pierdan el objetivo. Esa es una lección muy valiosa. No pierdan el objetivo. Que las cosas que ustedes hacen sean un medio para adorar a Dios, para que Dios sea glorificado. Eso es lo que siempre tiene que dirigirnos. El ministro sabe que lo que hace no es un fin. No se pierdan en que las cosas que hacen son el fin. No, son un medio para el verdadero fin, que es obedecer a su Dios. Otra lección, y cuando leo los versículos 5 y 6 me hace pensar en esto. El ministro debe saber y recordar quién es su Dios y quién es Él. Muchas de estas cosas de verdad parecen obviedades, pero no lo son. Fíjense, dice en el versículo 5, voy a edificar un templo majestuoso para nuestro Dios. Pues nuestro Dios es el más grande de todos los dioses. Pero ¿cómo edificarle un templo si ni los cielos más altos pueden contenerlo? ¿Y quién soy yo para construirle un templo, aunque solo sea para quemar incienso para Él? Ministro, lección, debes saber y recordar quién es tu Dios y quién eres tú. Versículo 7, también pienso en esta lección cuando leo el versículo 7. Acude a las personas indicadas y pedir lo necesario para cumplir la encomienda que se tiene. Acudir a las personas indicadas. Y vemos ahí que dice: envíame un experto para trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, el carmesí, la escarlata, la púrpura. Está pidiendo a alguien con determinadas características. Es una lección para ministros porque conozco poquísimos ministros que trabajan con la congregación. Con toda. No con los mismos de siempre, quiero decir. Y de siempre me refiero a 10, 20, 30 años. La queja más común de los pastores es: no hay compromiso en mi iglesia.
La gente no se quiere comprometer para servir, no quiere hacer las cosas. Y también otra es, tengo que hacer muchas cosas yo o los de siempre. Bueno, esta lección nos dice que dejemos que Dios trabaje en la congregación, porque si la gente, y ustedes lo saben también, mejor que nadie, cuando servimos es cuando más crecemos. Cuando servimos es cuando más aprendemos. Cuando servimos es cuando más maduramos. Cuando estamos sentados, no crecemos, no maduramos, no aprendemos. Y a veces, ¿qué hace el ministro? No, es que la gente no está lista para servir. Y a veces también podemos caer en el otro extremo de poner a neófitos a servir. Entonces hay que tener un equilibrio ahí. Pero lo importante es acudir a las personas indicadas. Y por eso te digo, deja que Dios trabaje en la congregación mientras ellos están sirviendo. De esa manera también Dios trabaja en ellos y a través de ellos. Muchos ministros piensan que nadie hace las cosas tan bien como ellos. De los pocos que suman a la congregación, no aprovechan sus habilidades, sus capacidades, sus dones espirituales, su personalidad, su temperamento. Los ponen a hacer cosas que podría hacer cualquiera. ¿No es cierto? Nos ponen a hacer cosas que podría hacer cualquiera, cuando podrían estar poniendo al servicio de Dios y de la iglesia sus habilidades, sus capacidades, sus dones, su personalidad, su temperamento, para ser usados con lo que son. Pero cuando sabes que el ministerio es de Dios, cuando sabes que el ministerio de Dios y que la obra es de Dios, creas una atmósfera en la que todos ponen al servicio del Señor y de otros todo lo que son. Bueno, versículos 8 y 9, el ministro sabe lo que hace, y eso es lo que nos enseña Salomón, que sabe lo que hace. Veo ministros que tienen prisa por materializar sus proyectos y sus planes, y terminan sacrificando lo que no deben sacrificar para conseguirlos. Hacen más peticiones para ofrendar que llamados al arrepentimiento. Aprendamos de los católicos que construyeron edificios hermosísimos y majestuosos, donde hoy pues están prácticamente vacíos. Muchos de ellos. Ahora, lo que digo es que debes saber lo que haces. En cada parte de tu ministerio, que incluye tu comunión con Dios, y es importante porque a veces, por tantas cosas que queremos hacer como ministros, se nos olvida que nuestra comunión con Dios es parte del ministerio. Y muchos han dejado lo más importante por el ministerio. La ironía. Pero en cada parte de tu ministerio debes saber qué importancia tiene lo que estás haciendo. ¿Qué importancia tiene lo que estás haciendo? ¿Qué se requiere? ¿Quién lo puede hacer mejor? ¿Tú lo puedes hacer mejor o alguien más lo puede hacer mejor? ¿Cómo lo que estamos haciendo glorifica al Señor? Son preguntas necesarias en cada cosa que queremos emprender. A veces es más nuestro deseo por emprender algo, es más esto que sea realmente una necesidad en la obra que Dios nos ha dado. Queremos hacer algo, pero no se necesita. Vamos a abrir un grupo de matrimonios y tenemos puros solteros en la iglesia, ¿no? Por ejemplo. Bueno, versículo 10. También podemos ver a través de este versículo, pues podemos extraer una lección, que es que el rey Salomón sabe dar. Y claro,
para honrar la alianza que tenía con el rey de Tiro, pues dijo, yo voy a dar granos y tú me das maderas. Muchos ministros piensan que la autoridad consiste en dar órdenes. Pero ustedes, como lo hizo el rey Salomón, muestren respeto por el otro. Reconozcan su dignidad. Lo que costó la redención de su prójimo, en lugar de dar órdenes, sírvanles, porque en respuesta harán lo mismo. Y ustedes pueden ver en esta correspondencia entre el rey Salomón y el rey de Tiro que hay respeto y que hay un compromiso de uno con otro, hay una respuesta. Esa es la autoridad genuina que se ejerce cuando servimos a los otros y vemos una respuesta hacia nosotros. Versículos 11 y 12. Vemos que el ministro de Dios hace su parte y obtiene respuesta de Dios. Ministro, sirve al pueblo de Dios y no tendrás que intentar imponer tu autoridad, sino que la reconocerán los otros. Tal como lo hizo el rey de Tiro con Salomón, este reconocimiento, mira lo que Dios te está haciendo contigo. Honra al Señor en todo lo que haces, ministro, y otros reconocerán tu llamado. Pero a veces algunos ministros están tan preocupados porque los demás reconozcan su llamado, porque los demás reconozcan su autoridad, que se olvidan. Y entonces, honra al Señor en todo lo que haces. Y los demás reconocerán tu llamado, reconocerán tus virtudes, no para tu ego, por supuesto, sino para que Dios sea glorificado, tal como el rey de Tiro glorifica a Dios por causa de Salomón. Versículos 13 y 14, añade a la obra de Dios a los que Él envía para el ministerio. Esta es una lección preciosa. Añade a la obra de Dios a los que Él envía para el ministerio. Si Hiram representara al mundo y Salomón al hijo de David, Jesús, imaginaríamos que Dios toma del mundo, sí, lo necio y lo desechado, pero que en su providencia Dios da dones y usa y puede usar fructíferamente para su obra. El problema es cuando el Señor envía personas redimidas para propósitos específicos, lo pone en nuestra iglesia local y a veces ¿qué hacemos como ministros? Pues lo mandamos a sacar copias, ¿no? Lo ponemos a barrer. Ahora, no porque esté mal o sea indigno, sino porque no estamos aprovechando lo que esta persona es. Entonces, tú, ministro, intégralos a la misión de Dios, porque es de Dios y es la misión de Dios dada a la iglesia. Intégralos. Y sí he conocido ministros que lo hacen, aunque batallan. Y a veces no los incluyen, y hay que decirlo, por celos o por envidia. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué esta iglesia no crece? Y Dios está enviando personas para que la obra crezca, personas que pueden hacer las cosas que el ministro no sabe o no puede. Cumple lo que ofreces, lo que prometes. Esa es la penúltima lección que podemos extraer, y lo podemos extraer de los versículos 15 y 16. Cumple lo que ofreces, cumple lo que prometes y sé bendecido. Sé una persona de palabra. Eso es importante, también una lección
bien necesaria que el ministro debe recordar. Y finalmente vemos esto que Salomón hace de censar a los extranjeros, perdón, censar a los extranjeros y ponerlos a todos, bueno, quizá no a todos, pero a una buena parte de ellos a trabajar para esta majestuosa, para esta magna obra. Y claro, sí, hay que decirlo, no fue como muy voluntaria la cosa, pero a mí me parece que hay una lección valiosa aquí. Y yo lo puse en estas palabras: el ministro une al pueblo para hacer la obra de Dios. Pues estos son extranjeros, pues estos qué, pues también los extranjeros. Porque así vamos a acabar más rápido, porque así lo vamos a hacer mejor. Yo pensaba, sí es cierto, el ministro debe unir a la iglesia para la obra de Dios. El ministro debe conciliar cuando hay diferencias. El ministro debe ayudar a pulir las asperezas. El ministro debe unir a los distintos grupos de la congregación, que a veces llegan a ser antagónicos, pero es por el objetivo, el alto objetivo de que todos colaboremos en la obra de Dios, en la misión de Dios, en que Dios sea glorificado. Dios los bendiga, hermanos.